Entonces, si mis padres nacen en un hogar pobre y son más los padres que tienen hijos en pobreza, es probable que la movilidad sea muy pequeña. En otras palabras, es muy probable que una mayor cantidad de la población tenga menos posibilidades. Este espacio es patrocinado por Juan Van Gil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios Tecnointegrales. En Multiservicios lo mejor está por imprimirse. Banplus, cuentas divisas Banplus, hacemos país. PGA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte. Bienvenidos al último episodio de Enfoque Ecoanalítica, un podcast de economía que trata temas de realidad de actualidad, tanto de Venezuela como del mundo. Hoy del equipo de investigación nos encontramos Paola Medina, Luis Arturo Bárcenas y mi persona Naomi Silva. Actualmente les vamos a hablar de un tema sumamente complejo, extenso, que es de pobreza. Y bueno, ya para empezar, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo podemos tener un resumen general? Básicamente, según la definición de las Naciones Unidas, tomando esto como base, la privación de necesidades humanas a nivel extremo, es decir, privación de salud, de educación, de alimentación, entre muchos otros términos, y esto se mide de diferentes formas a nivel internacional, por ejemplo, desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el Índice de Desarrollo Humano, el coeficiente de Gini, la brecha de ingresos, pero ya para Latinoamérica y ya ver de qué forma estos índices de verdad cumplen con todos los requerimientos para poder medir algo tan extenso como la pobreza. ¿Qué consideran ustedes? ¿Consideran que en Latinoamérica se mide de forma correcta? ¿Qué otros índices podríamos utilizar? ¿Es exacto? ¿No es exacto? Bueno, en Latinoamérica principalmente se utilizan dos métodos para medir la pobreza, ¿no? El primero es el índice de necesidades insatisfechas y el segundo es la línea de pobreza. El primero, que es un método más directo, nos habla de que si un hogar no cumple con al menos una de todas estas necesidades que ellos establecen a nivel de vivienda, acceso a educación, alimentación y, bueno, entre otras cosas, se considera un hogar pobre, ¿no? Y en el otro caso, que vendría siendo la línea de pobreza, se establece un ingreso mínimo, y si las personas al día o la persona o el hogar al día no cumple con ese ingreso, se considera un hogar pobre, ¿no? Un hogar o una persona pobre. Pero acá uno es desde el enfoque de si tú tienes la capacidad de acceder a estas cosas, y el otro es si tú puedes generarlo, ¿no? Entonces yo creo que también acá hay bastantes limitaciones tanto en los índices que en los indicadores que tú mencionas y en estos que son hasta ahora los más usados en Latinoamérica. Claro, sí, y sobre todo porque, digamos, la línea de pobreza es algo que depende mucho de la idiosincrasia del país, ¿no? Sí. Y pasaba mucho en el caso venezolano cuando en los primeros intentos de medir pobreza en medio de este nuevo contexto macroeconómico de hiperinflación o hoy en día inflación crónica y con un colapso económico tan destacado, definir el costo de la vida de la persona que le garantiza un acceso mínimo a ciertos bienes en el contexto de unos salarios muy bajos, al principio de la hiper, era muy difícil, ¿no? Y había mediciones que apuntaban una enorme cantidad de pobres en Venezuela, cuando probablemente esa cantidad no era tan grande. No estamos diciendo que Venezuela, y lo hemos destacado muchísimo, en términos per cápita, que es un indicador muy usado, Venezuela está muy por debajo de otros países, incluso países muy parecidos en términos de cómo se genera ingresos, como Colombia, ¿no? Y yo creo que en general, los indicadores de pobreza no están exentos de crítica, ¿no? Sí. El tema, yo creo que el tema, por ejemplo, cuando uno habla de línea de pobreza o cuando habla de la brecha de pobreza, muchos hablan de, bueno, es bueno hablar de una línea de pobreza absoluta o de pobreza absoluta, o hay que hablar de términos relativos, ¿no? Sí. Y es lo que realmente se usa hoy en día, ¿no? Inclusive cuando se habla de necesidades básicas insatisfechas o cuando se habla de esos que llama el debate, los métodos de conteo, contar exclusivamente cuántos pobres hay y ver en el total de la población cuántos representan, también deja de lado muchas cosas. De hecho, para los que no lo saben, la discusión de la medición de la pobreza se remonta hasta los años 70 inclusive, ¿no? Amartya Sen ya planteaba en el 76, el 80, no recuerdo exactamente en el año, que los indicadores de pobreza, como los hablábamos, no tenían varios criterios que a su juicio son los que deben tener y los que hoy en día se aceptan, ¿no? Que básicamente un indicador de pobreza tiene que ser lo que llamamos los economistas monótono.
básicamente que crezca a medida que la gente pobre gane menos, que su ingreso gane menos, ¿no? Un método de conteo no te permite ver eso, por ejemplo. O tiene que gozar de, o ser, recobrar la capacidad de transferencia que hay de un pobre a no pobre, o básicamente que considere la distribución de ingresos dentro de los pobres. Entonces esa parte... Y la dependencia de ellos. Exactamente, lo que llama movilidad, ¿ok? Y otro tema que, bueno, que por ejemplo, mira, vamos a subirle el ingreso, duplicar el ingreso a toda la población de un país. Entonces, eso en estricto no genera ningún cambio en distribución. La gente así gane 3 veces, los pobres van a ganar 3 veces más, pero los ricos también van a ganar 3 veces más. Entonces, allí él habla de indicadores más elaborados y es donde empieza a hablarse a través de lo que llama enfoque de capacidades, un poco lo que tú decías es cómo los pobres tienen por sus propios medios, capacidad de salir de la pobreza. Y entonces ahí se habla de pobreza multidimensional, que es un poco los esfuerzos a lo que están yendo ahorita Latinoamérica, ¿no? Un poco decir, no solamente pobreza por ingresos, sino pobreza por el acceso a educación, por ejemplo. Exacto. Y mejorar los indicadores, porque sí. Por lo menos en el de índice de necesidades insatisfechas, toma en cuenta el hacinamiento, el estado de la vivienda, pero a nivel de educación la variable que considera es la asistencia a la escuela, ¿no? Sí. Y ahí no tomas en cuenta entonces si esta educación es de calidad, de cómo la persona llega a la escuela, si tiene los recursos necesarios para ir, si esto es subsidiado o no por el Estado, o si esto lo asume el hogar. Entonces hay muchas cosas y en el lado de la línea de pobreza, un hogar pudiera ser considerado pobre porque no tiene los ingresos suficientes, pero sí tiene las necesidades satisfechas, claro, ¿no? Entonces, es cómo unir esas cosas y trabajar en un método integrado que considere de manera un poco más completa lo que es pobreza. O sea, y es muy complejo. Lo que yo estaba viendo, sobre todo en Chile, Colombia, ellos hacen como una integración entre la línea de pobreza y la pobreza multidimensional. Correcto. Pero ¿qué pasa? Que la línea de pobreza, a mi parecer, y creo que es una crítica que se le da mucho, es un método muy rígido para medir la pobreza. Correcto. ¿Qué pasa en países, por ejemplo, Venezuela, que actualmente se encuentra muy apreciado? Sí, la línea de pobreza actualmente, que es de 2,15, si no me equivoco, dólares por día estadounidenses. ¿Qué pasa si un país que está apreciado en Venezuela recibe por persona un ingreso mayor a eso, pero se sigue considerando que no cubre con sus necesidades básicas de alimentación? Entonces, es complicado medir eso. No, y con pobreza multidimensional, disculpa. Es algo que, ok, mira, tú tienes tales necesidades cubiertas, pero ¿cuál en realidad es la calidad de esas necesidades? No, y si se ponderan distintas, porque por lo menos en el índice de las necesidades, todas tienen la misma ponderación. Y al final eso no es así en la realidad. De hecho, los mismos indicadores multidimensionales, los más rígidos y los más rígidos en términos cuantitativos, ¿no? O sea, estamos hablando de los indicadores de Sabine Alkire, de James Foster, o sea, tipos que han estudiado esto hace mucho tiempo. Ellos mismos critican o han hecho, es una crítica, digamos, implícita a lo que ellos realizan, porque cuando ellos plantean las medidas de pobreza multidimensional, tú lo primero que te tienes que plantear cuando mides pobreza o cuando quieres intentar cuantificar pobreza es qué dimensión veo. Porque la dimensión que yo considero que valora o pondera la pobreza de una persona puede diferir de la tuya según el país en donde estés inclusive o según la propia experiencia que tú tengas. Entonces, como esos métodos se basan en lo que se llaman doble conteo, es decir, primero vamos a contar en qué dimensión eres pobre, ¿okay? Y a qué nivel, y después vamos a contar cuáles son el número de dimensiones en las cuales eres pobre, ¿no? Entonces, allí empieza la discusión como que, bueno, ¿cómo mido años de educación? O sea, ¿a qué hablamos? ¿Cuál es lo que llaman el cutoff o el threshold, la variable de referencia de años de educación de un pobre versus un no pobre, ¿no? Y estoy hablando de las variables tal vez más comunes, ¿no? Porque son complicadas, muchas más complicadas. Temas de calidad del hogar, que son cosas que se han intentado aquí a medir. Exactamente, o sea, ¿cómo tú defines el threshold? Y además, ¿cómo tú defines cuáles son las variables o cuáles son las dimensiones de interés para yo considerar una persona no pobre? Lo hablábamos esta mañana mientras discutíamos sobre esto. Tú puedes tener, bueno, si tú eres al menos en una dimensión, eres pobre, entonces tú puedes ser considerado pobre. Bueno, pero yo puedo tener, a lo mejor tengo algo de plata y estoy por encima de mi umbral,
pero no tengo casa propia, o vivo en un hogar en precarias condiciones, no tengo educación, no tengo cobertura de salud, pero nada más por cumplir el criterio del ingreso, ya me considero pobre, ¿ok? O si empleo, o al contrario, si empleo muchas dimensiones y tengo muchos cut-off o tengo muchas cosas que al mismo tiempo, tengo, no sé, 100 dimensiones, probablemente voy a sobreestimar el número, porque hay muchas carencias, muchas dimensiones que inclusive una persona de clase media puede enfrentar. Entonces creo que esto ha dado pie a que inclusive los mismos métodos tradicionales multidimensionales estén un poco como que creciendo, y estábamos investigando un poco al respecto de eso y me topé, voy a aprovechar de decirlo, con unos métodos muy nuevos o muy novedosos que usan mucho, se valen mucho del machine learning, de la inteligencia artificial, redes neuronales, y ya son métodos que integran un poco lo que decías tú, Naomi, esos métodos tradicionales de multidimensiones, pero entonces ahora, además de considerar, por ejemplo, en dónde vivo y cómo vivo, es si vivo en una zona con vegetación cultivable o áreas cultivables, por ejemplo. Entonces tengo que medir con imágenes satelitales dónde se ubica la población pobre de zonas cultivables, donde se pueden sembrar papas, donde se pueden sembrar vegetales, por ejemplo. Entonces, en la medida que yo tenga una comunidad pobre que tenga en menor medida ese tipo de carencia, entonces ese hogar no es pobre. Entonces, en esto ha apuntado un poco esos esfuerzos, ¿no? Y creo que Latinoamérica está yendo para allá, ¿no? En cierta parte. Bueno, sí. Chile actualmente tiene este factor que agregaron al multidimensional, que es cohesión social, Ajá. que es cómo se perciben las personas a sí mismas y cómo la sociedad las percibe para dar las oportunidades laborales, salud, educación. Sí, conectividad social. Hay muchos temas. La verdad es que recientemente salió un reporte que era como dimensiones faltantes que propone CAF y la Universidad de Oxford en el Departamento de Desarrollo Humano. El OFI. Y entonces ellos hablan sobre que el empoderamiento también debería ser una de las dimensiones de la pobreza, bueno, lo de la conectividad social que dices tú, incluso medio asoman una sexta dimensión entre las que nombran ellos, como también seguridad física, claro. Pero ellos al final dicen algo sobre bienestar psicológico, y que bueno, que quizás no están tan seguros cómo asociarlo a tipo de pobreza, pero sí el impacto que te genera sentirte humillado, discriminado porque eres pobre, y cómo eso afecta tu desenvolvimiento y cómo alcanzas el resto de las cosas. Sí, no, y de hecho este tema, o sea, da para muchísimo en el sentido de que incluso a la par de eso, más allá de medir pobreza, ¿no? Hay trabajos que se dedican a estudiar el cómo la pobreza crea esto que llamamos trampas de pobreza, que es cómo la pobreza crea más pobreza, básicamente. Sí. O sea, cómo la pobreza hace que las personas tengan los medios poco adecuados o tengan el mínimo de medios para salir de esa condición. Y cuando yo estuve estudiando en Chile, los chilenos son muy proclives a la discusión de pobreza y desigualdad, muchísimo. Sí. Y tuve la suerte de cruzarme con una profesora que ahorita está en el BIC, y ella trabaja en el área de políticas públicas de pobreza, y ha sido consultora y todo lo demás. Y ella nos llenó mucho de literatura sobre cómo la pobreza afecta la capacidad cognitiva de las personas. Okay. Es algo que me hizo muchísimo clic, porque es algo que tú, inclusive como investigador, no llegas a pensar, en el sentido de que cómo la gente se ve afectada en eso que llamaban los trabajos que leí, la memoria de trabajo, el working memory. Es decir, como un condicionamiento negativo, ¿no? Exacto, es decir, tú tienes unas habilidades innatas que adquieres en el muy corto plazo y que tienes que reforzar, ¿okay? Pero ese conocimiento lo adquieres haciendo cosas en el día a día. La pobreza puede llegar a un punto, sobre todo cuando hablan de pobreza crítica, cuando una situación muy prolongada, que de hecho el mismo Alquire tiene un indicador multidimensional para eso. Ellos hablan de que esa memoria de trabajo, ese working memory, se reduce cada vez más conforme la gente sufre de escasez. Porque la gente lo que piensa todo el día es en buscar comida, en buscar alimentos. Entonces no tienes la capacidad de buscar trabajo o de hacer un oficio. Exacto. Y hay un libro excelente de un investigador creo que es de Stanford, Mulanathan, creo que es el nombre, Mulanathan, que el libro se llama Escasez, cuando lo poco significa mucho. Y él lo hizo con un neurólogo, si mal no recuerdo, un psiquiatra, y ellos medían cómo las capacidades cerebrales
se iban de a poco deteriorando conforme la gente entraba a un escenario que sea bastante importante. Justamente es interesante que Colombia tome en cuenta tu condición de vivienda cuando eres niño. Exacto. Y cómo eso te puede ayudar a desarrollarte. Y es lo que estamos hablando justamente antes del podcast, es como hasta qué punto debe haber algún tipo de intervención dentro de la sociedad para que tú puedas tener esa misma capacidad de tú cubrir tus necesidades. Claro. Sí, es que creo que un sesgo común que tienen por lo menos los dos métodos más usados, que es el, como nombramos, el de las necesidades y el de pobreza, es que ambos parten de unas necesidades que son objetivas y que no toman en cuenta cómo se sienten, o sea, todo esto a nivel de psicológico, cognitivo y subjetivo del cómo las personas experimentan la pobreza. Es que yo creo que eso ha sido algo que se ha prestado atención en la última década, sobre todo porque está como que esa falsa concepción, y Molanata lo dice en su libro, y que la gente es pobre casi que porque quiere, porque no toma las decisiones correctas. De hecho, hay una frase importante, esa frase se repite mucho en ese libro: la gente toma malas decisiones, la gente no consigue trabajo, la gente cuando madura toma la decisión de no seguir estudiando, y eso desencadena una suerte de pobreza a mediano plazo, ¿no? Y él dice que en algunos casos es todo lo contrario. La toma de decisiones, o el no poder yo tomar decisiones correctas, precisamente porque no gozo ese working memory, porque no estudio, porque no tengo otra necesidad sino comer, hace que yo lamentablemente esté en la peor situación porque no tengo las capacidades para hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Ahora, nos preguntamos esta mañana también, ¿no? O sea, más allá de cómo se llama este problema, que es un problema, obviamente, este fenómeno, hablamos cómo estaba Latinoamérica, ¿no? O sea, si es que realmente Latinoamérica o el mundo en general, nosotros obviamente concentrados en nuestra región, ha salido o ha dejado atrás parte de la pobreza, o si es que hay todavía cosas por hacer, pero mucho se dice, sobre todo hay gobiernos o formas de gobierno que siempre hablan de que hay países que todavía están sumidos en una fuerte pobreza, de que no hemos superado los niveles de pobreza hace 10 años, pero uno ve los datos y parece ser que no es eso, ¿no? Sí, es que justamente, bueno, si hablamos a nivel global, desde los 2000 se habla, sobre todo en el Banco Mundial, que se redujo la pobreza a un 50%. Imagínate. Claro. Pero ¿qué pasa con Latinoamérica? Que, bueno, últimamente, sobre todo después del COVID-19, que eso justamente está hablando hoy con Paula en la mañana, ¿cómo afectó eso a Latinoamérica? ¿Cómo afectó a nivel mundial? Que aproximadamente 70 millones de personas fueron sumidas en pobreza extrema, aumentó ese número. Y en Latinoamérica, ahora tener que enfrentar problemas sociales y económicos, sobre todo los económicos, para tú tener sustentabilidad en tu país, claro. ¿Cómo vas a lidiar con los problemas sociales? Que es que creo que también lo que está hablando Paula hoy sobre el COVID, que no sé si quieres hacer más. Sí, por ejemplo, como en resumen, en general, desde hace 25 años la pobreza, como tú dices, Naomi, se había reducido. Pero ahorita, actualmente, se encuentra alrededor del 30% de la población de LATAM pobre. Y de estos millones de personas, 13% se caracteriza como pobreza extrema. Actualmente también estamos por niveles de pobreza por encima de lo que veíamos antes de la pandemia, y efectivamente el golpe de la pandemia fue duro, se aumenta la desigualdad, también el crecimiento económico obviamente cae, pero y a pesar de que hubo una leve recuperación de este indicador en 2021, o sea, la pobreza disminuye, o sea, el porcentaje de pobreza disminuye un poco, y también aumentan quizás levemente los ingresos, seguimos estando por debajo de niveles pre-pandemia. Y es que este golpe está bastante difícil de revertir. O sea, que básicamente, y esto es una nota súper genuina, básicamente el soporte que dieron los gobiernos, que dieron los reguladores para precisamente frenar un poco ese colapso del consumo durante la pandemia, ayudaron de manera parcial, ¿no? Si te pones a ver, no hubo una recuperación. O sea, si eso no hubiese existido, entonces ¿cuánto? Exacto, ¿cuánto habríamos avanzado? Habríamos retrocedido. No sé si lo piensan, si están de acuerdo conmigo, capaz esto reafirma el hecho de que la pobreza es un concepto mucho más allá, o es un fenómeno mucho más allá de ingresos exclusivamente, ¿no? Sí, totalmente. Porque, de hecho, si asumimos que el choque COVID fue escúchese con toda responsabilidad, un buen experimento en materia de capacidades, o sea, el impacto en las capacidades de las personas debido al COVID fue tan grande que aún mejorando las en términos de línea, bueno, mira, yo voy a dar una subvención de tal punto, al punto tal de que la gente pueda acceder a un mínimo requerido. Exacto. Pero no fue suficiente. Entonces parece ser que todos los que están detrás de la multidimensionalidad de la pobreza tienen razón. ¿Okay? Sí. Y Venezuela. Es que hay muchas cosas que no se toman en cuenta si solamente se mide a través de la pobreza monetaria. Porque en el caso de
si lo hacemos por el método de multidimensionalidad, esto nos dice que a través de la línea de pobreza, 9% de la población mundial es pobre. O sea, que se encuentra por debajo de este 2,15 dólares diarios que se establece, ¿no? Pero cuando se mide a través del método multidimensional, alrededor del 8-9% pasa a ser un 15%. Claro. Porque estaríamos diciendo que 4 de cada 10 personas que se identifican como pobres a través del método multidimensional no son capturados por la pobreza monetaria. Exacto. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque son pobres a través de otras dimensiones que no tienen que ver con tus ingresos, sino como que con las capacidades y tu acceso a lo que ya han dicho, ¿no? O sea, vivienda, educación, entre otras cosas. Pero la verdad es que este método sí es tan complejo como para aumentar el número en proporción a nivel mundial, como también para ajustarlo quizás a la baja en otros casos. Porque en el caso de Venezuela, para culminar la idea, en la ENCOVID de 2022 establecen que el 50% de la población es pobre a través de la multidimensional. Pero que si lo medimos por la pobreza de los ingresos, esto se eleva a un 80% de la población. Que era una cifra que alarmó muchísimo en su momento. Que es una cifra muy alta. Pero quizás la diferencia está entre, mira, sí, soy pobre y no me alcanza para cubrir ciertas cosas, pero como decíamos, que en este 2,15 tú estás incluyendo la capacidad que tú tienes para adquirir estos servicios. Claro. Probable que en Venezuela nosotros tengamos acceso a esos servicios sin tener que pagar. Ese es el punto. Ese es el punto. Y que a lo largo del tiempo estos hayan sido subsidiados. Que bueno, que la calidad del servicio ahora haya deteriorado, bueno, no ahora, a lo largo de los años se ha visto deteriorada y que ahora el costo esté aumentando porque lo estamos adquiriendo a través de empresas que sean distintas al Estado. O porque la apreciación también está haciendo que el costo de la dólar se siga incrementando. Entonces, no, y hay un punto, o sea, yo también pensaba, y cuando, por ejemplo, empezamos a valorar el tema de Venezuela, tú lo decías muy bien, el tema de los subsidios, ¿no? Y lo hablábamos justo antes de comenzar. ¿Qué pasaría a la Venezuela del 2002, inclusive en la Venezuela 2006-2010, si no hubiésemos estado subsidiado? Entonces, el nivel de pobreza, exactamente. Hacer frente a y hay otro punto, y aquí, digamos, es también para verlo mucho más rigurosamente. Hay muchas personas en la clase media, inclusive que no son pobres, incluso en la clase baja que tampoco son pobres, que tienen vivienda propia, por alguna u otra razón, porque el gobierno se las dio, porque accedieron a un financiamiento muy barato, pero no tienen las capacidades para adquirir a medias, o adquirir, digamos, las pocas cosas de la canasta básica, que tú puedes decir, bueno, mira, para una persona que no es ducha en estos temas, al menos suple las necesidades básicas. Bueno, pero entonces tú dices, pero entonces la persona tiene vivienda, tener vivienda no es una dimensión que usualmente se mide, y a lo mejor tiene una vivienda de buena calidad, ¿ok? Pero no tiene los ingresos necesarios para adquirir un mínimo de alimentación requerida según todo el tema de la canasta normativa. Entonces, ya aquí nos metemos en, como decimos en criollo, camisa 11 balas a la hora de analizar Venezuela, ¿no? Sí, es muy complicado. Venezuela es sumamente complicado, sobre todo porque aquí no hay cifras oficiales como tal de leyes gubernamentales. Entonces, también tienes el tema de la economía informal, de que no todas las personas registran sus ingresos como deberían registrarse. Y es sumamente complicado medir en realidad qué tanto porcentaje o qué tanto se infla como tal, qué tan pobre o qué tanta pobreza hay en Venezuela. Claro. Sobre todo viéndolo, el índice que estamos viendo la otra vez, la tasa, sobre la porcentaje de población empleada que está por debajo del umbral de pobreza. Claro. En Venezuela es altísima, es de 30%, mientras que en los otros países latinoamericanos está menos de 10%. Claro. Pero ¿a qué se puede deber eso? Claro. No, y hay otros países, por ejemplo, Chile le ha prestado mucha atención cuando hablan sobre todo más temas de desigualdad que de pobreza, hablan que las condiciones del mercado laboral son importantes. Sí. Y de hecho, uno de los elementos que ha hecho que Chile no termine de avanzar lo suficiente, o más, porque sí ha avanzado en temas de pobreza, es la rigidez del mercado laboral, que lamentablemente no permite, a la hora de que entren más personas al mercado laboral, es bastante, digamos, complicado. Y aquí se mete, por lo menos, por mencionar Chile, pero en otros países emergentes, inclusive Latinoamérica, no solamente hay que meter el mercado laboral, sino el tema de la migración, porque entonces el tema de la migración limita la posibilidad de que las personas encuentren trabajo, sobre todo las personas que están en el área informal, que son usualmente las que tienen menos ingresos. Y aquí ya entrando en tema de efectos de la pobreza, no sé si tiene algún punto en específico que crean, mira, esto de tal forma afecta a la pobreza, sobre todo el tema de migración, el tema de calidad de vida humana, qué tanta producción puede tener un país. Sí, mira, yo creo que al final
el efecto de la pobreza, desde mi visión, ¿no? Siempre se enfoca, obviamente, desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas, ¿no? Sobre todo en el contexto de los objetivos de desarrollo sustentable y todo lo demás. Pero también se habla mucho, y lo digo, insisto mucho en el caso chileno porque tuve mucha experiencia cuando estuve estudiando y cuando investigué allá, es precisamente cómo te afecta la dinámica económica, sobre todo en el mercado laboral, ¿no? Hablábamos antes del tema de cómo la capacidad cognitiva de las personas se ve afectada, y esto es bastante grave, ¿no? En ese sentido, porque aquí empezamos a hablar de nuevo, caemos al tema del tema de la trampa de la pobreza, y otro tema que siempre se le presta atención como al efecto de la pobreza negativo, en este caso, es cómo esto afecta a la movilidad, lo que hablaba Paola hace poco, ¿no? Usualmente el incremento de la pobreza viene acompañado de una menor movilidad, llámese la dependencia de, por ejemplo, mis ingresos a los ingresos de mis padres. Entonces, si mis padres nacen en un hogar pobre y son más los padres que tienen hijos en pobreza, es probable que la movilidad sea muy pequeña. En otras palabras, es muy probable que una mayor cantidad de la población tenga menos posibilidades de generar movilidad, y obviamente, al no salir de la pobreza, es menos capacidad de gasto. Obviamente es deterioro para la persona en términos de salud, pero también es menos capacidad de gasto y ponerle posiblemente una posibilidad menor de crecimiento, básicamente. No, y es muy interesante el tema cognitivo, que es algo que usualmente eso no se... Claro, no. Sí. Y que hay estudios que dicen que incluso eso puede ser más importante, bueno, ese deterioro puede ser más importante que el deterioro del estado nutricional que al final terminas teniendo si no puedes cumplir con una canasta. Porque son efectos de mediano a largo plazo. Sí. O sea, son efectos que tú probablemente no ves ahorita, pero sí lo vas a ver en la capacidad que tú tengas para resolver problemas en el futuro. Si es que tú estás inserto en el mercado laboral y vienes de una situación de relativa pobreza, cómo tú enfrentas problemas, cómo tú lidias, por ejemplo, en un grupo de trabajo, o cómo tú gestionas un negocio, lo que sea, o un micronegocio. O sea, son elementos que son muy pequeños, pero que van sumando a la hora de pensar en el potencial de crecimiento de una economía o el potencial de desarrollo de una economía. Sí, en resumen, en realidad deberían buscarse nuevas formas de medir la pobreza como tal. Siento que la línea de pobreza, la pobreza multidimensional, están siendo muy rígidos con respecto a todo lo que abarca la pobreza, sobre todo. Y más que todo en Latinoamérica, que hay tantos factores sociales que todavía siguen siendo que capaz no se ven tanto en Europa, que podría ser. Totalmente. No, y ojo, y un último dato para complementar lo que dijo Paola, lo que dijimos en materia de avances de pobreza. O sea, hay un libro muy bueno, el Ravalion, que fue un profesor, creo que ya falleció. Él escribió un libro hace muchos años, se llama La economía de la pobreza, y es una enciclopedia, es usada en muchos países para estudiar los efectos y la dinámica de la pobreza. Y él muestra una gráfica de un porcentaje de pobreza desde el siglo XIX hasta la fecha en continentes. Y hemos pasado desde los 1820 a una población pobre de más del 70% de la población mundial en promedio a menos del 15, 20, 30% en el 2000. En el 2000. Y es mucho más acelerado en países industrializados, o sea, países que pasaron por una revolución industrial, que generaron un boom de empleo impresionante. O sea, estamos hablando de que ha habido avances, pero fíjense que todavía aún es insuficiente para hablar de que estamos en el mejor de los mundos en esa parte. No, es como mucho por hacer todavía, y creo que lo principal hasta ahora, bueno, es mejorar la metodología, pero también que quizás como ahora hasta ahora la multidimensional sigue siendo más completa que las otras dos, empezar a usarlas a nivel nacional en los países. En Latinoamérica está Chile, Colombia y México, creo que tienen índices oficiales de pobreza multidimensional como indicador. Y hacerlo de manera mucho más rigurosa, o sea, mucho más riguroso, pero que también el resto de los países lo implementen y tal vez inclusive, y ya un poco yo cerrando mi idea, es el tema de hacer lo que están haciendo ahorita con estos temas de redes neuronales y inteligencia artificial, porque al final ellos se basan yo no voy a crear un nuevo indicador, solamente voy a tomar características, en este caso características demográficas, etcétera, etcétera, pero que me permitan predecir la capacidad de consumo de las personas o la capacidad de generación de ingresos. Si esto me predice muchísimo, como nosotros sabemos hacer, y como lo estamos intentando hacer en Ecoanalítica, me predice la capacidad de gasto de la persona o el nivel de renta de un país, esto es un buen indicador para medir pobreza o desarrollo. Sí, la verdad el tema de pobreza es sumamente súper extenso. Muy interesante, ¿no? Sí, la verdad hemos tocado todos los puntos que hemos podido tocar, pero la verdad dejamos la agenda abierta a capaz de hablar más adelante de nueva pobreza. Igual los invitamos en Ecoanalítica, seguimos estudiando este tipo de temas, reportes, si están interesados pueden leerlos, pueden investigar más sobre esto. Y bueno, en general, gracias por acompañarnos en esta nueva temporada.
nos despedimos. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, no se olviden darnos su opinión. Si creen que faltó más adelante hablar algo más sobre pobreza, si están de acuerdo, si están en desacuerdo con algo, bueno, los escuchamos. Muchísimas gracias. Chao. Este programa fue presentado por Juan Bangil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios tecnointegrales. En Multiservicios lo mejor está por imprimirse. Banplus, cuentas divisas Banplus, hacemos país. PGA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte.